Gálatas capítulo 1, versículo número 6. Amén. Gálatas capítulo 1, voy a leer versículo número 6 en adelante. Ahí tenemos como prefacio, no hay otro evangelio, dice así la referencia, ¿sí? Dice el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, dice allí, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sí, complemento, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, dice allí, anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Sí, hoy vamos, mi amado hermano, a topar justamente sí, el precioso tema que está algo enmarcado a lo que dice el prefacio, sí, un solo evangelio. Amén. Hoy predicaremos justamente por ese tema, un solo evangelio. Cuando hablamos de evangelio, ante todo, ¿no? Es necesario reconocer, ¿sí? Reconocer cierto tipo de principios, ¿sí? Es necesario poder entender a través de la escritura que cuando se habla del evangelio, yo creo que la iglesia tiene muy claro por lo menos los conceptos, mi amado, se habla de el mensaje que se lo denomina como buenas nuevas, ¿sí? Y cuando se habla de buenas nuevas se sobreentiende que son las buenas nuevas de la salvación. Cuando la iglesia primitiva, ¿sí?, comenzaba a formarse, cuando recién comenzaba, diríamos, a agruparse, las buenas nuevas eran estrictamente la ley y los profetas. ¿Sí? La ley y los profetas. No circulaban, y esto quiero que de pronto usted, para ambientarlo, ¿no?, en el texto como tal, no circulaban, mis queridos hermanos, las cartas, no circulaban, hablando de las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago, de Judas, las cartas que iban dirigidas a Timoteo, a Colosenses, bueno, todo el Nuevo Testamento, todo, no estaban a la disposición. Sí, quiero que usted considere eso de primera mano. Es decir, que no había ninguna otra forma de querer conocer a Dios, sino de la forma tradicional que circulaba, o por lo menos que se lo adoptaba en los tiempos propiamente de Jesús. Es decir, que en tiempos antiguos la iglesia primitiva, ¿sí?, solamente se limitaba a estudiar la ley, hablando del Pentateuco, y los profetas, hablando justamente de ese compendio, ¿sí?, de profetas mayores y profetas menores. Ahora, simplemente complemento, se dicen profetas mayores y menores no necesariamente porque Daniel haya sido más grande que Jonás, ¿no?, o que Jeremías haya sido más especial que Miqueas. No. Se consideraba solamente como profetas de acuerdo al canon bíblico. Nosotros posiblemente le hemos dado esa inclinación de conocerlo como mayores y menores, pero necesariamente no lo es porque hayan tenido alguna jerarquía, no, sino por la cantidad como tal, ¿sí?, de la revelación otorgada, ¿sí? Es decir, se consideraba profetas mayores simplemente porque Dios les había dispuesto mayor cantidad de revelaciones. Y al tener, diríamos, textos de ellos mucho más abundantes que otros, entonces se le dio, ¿sí?, en este caso, el apego de llamarlos, ¿sí?, profetas mayores, ¿sí? Ahora, no dudo, obviamente, que ciertos hombres de Dios fueron más usados que otros. Obviamente que sí.
Mire, si usted me lo dice a mí, yo podría llamar un profeta mayor en cuanto a unción, en cuanto a servicio, en cuanto a apego a las cosas espirituales. Por ejemplo, al profeta Elías. Yo podría llamarlo Elías como un profeta mayor, ¿sí? Por su gran forma en la que Dios lo usó. Pero si usted va a la Biblia, ni siquiera tenemos un libro de su autoría. Es decir, no hay un libro, ¿sí?, que él haya sido el autor propiamente, ¿no?, y que lo haya separado de entre los otros textos y decir, tenemos el libro del profeta Elías. No lo tenemos, por ejemplo. ¿Qué otro personaje bíblico considerado también como un pregonero en sus tiempos? Fue Noé. Sí, pero de Noé obviamente tampoco tenemos un libro. Ahora, lo que quiero llegar propiamente es que si bien es cierto, muchos hombres de Dios destacaron enormemente, ¿sí?, la Biblia simplemente, o por lo menos la palabra de Dios en aquel entonces, solo era el Antiguo Testamento. Sí, solo era el Antiguo Testamento. La ley, los 5 primeros libros dados por Moisés y los profetas. Esto era la base de la iglesia, para el estudio, para el aprendizaje y para el crecimiento. Luego, años después, de hecho, ya las cartas y los evangelios comienzan a circular a partir del año 65, 78, 90, ya muchos, décadas después, recién comenzaron a circular ciertos escritos, ¿sí?, de los apóstoles y obviamente, ¿sí?, también pues en este caso de los hermanos que Dios habría, ¿sí?, de usar. Y digo hermanos hablando por ejemplo de Pablo. No, Pablo no era un apóstol de manera inicial, pero lo fue después, ¿sí? Entonces desde allí tenemos ya una premisa de que la iglesia tenía muy limitada su recurso bíblico. Pero esto no fue impedimento para que la iglesia no creciera en el fundamento de Cristo. Los discípulos, hablando de los apóstoles, sí se encargaban de darle a conocer a la iglesia, ¿sí?, las enseñanzas de Jesús. Pero las enseñanzas de Jesús eran comparadas o eran, en este caso, cotejadas, ¿sí?, juntamente con la ley y los profetas. Mis amados hermanos, menciono esto para poder comenzar con una base, ¿sí?, de cómo estaba la situación en aquel entonces. Ahora, cuando vamos a la carta, ¿sí?, a los Gálatas, en el capítulo 1, ¿sí?, había ya desde ese entonces, ¿sí?, una especie como de tendencia con respecto a cierto tipo de enseñanzas que no necesariamente lo eran, ¿sí?, conforme a lo que el Señor Jesús había enseñado. Si bien es cierto, la ley era la base sobre todo de la iglesia cristiana judía, ¿sí?, o la que estaba en Jerusalén, las nuevas iglesias que se iban de alguna manera inaugurando, de las que Pablo iba forjando, iba levantando, ellas poco o nada en cuanto a los aspectos de la ley conocían, obviamente que no, pero Pablo se encargaba verbalmente de dar a conocer textos del Antiguo Testamento, pero luego los encaminaba hacia el Evangelio de Jesús, al cual él mismo había recibido por Ananías cuando éste fue a orar y que se quedó algunos años con él para adoctrinarlo. Ahora bien, cuando vamos ya, dicho todo esto, cuando vamos al capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, Pablo comienza a experimentar con la iglesia que está en esta región, comienza a experimentar, mis amados hermanos, las incomodidades propias de doctrinas que de alguna manera desviaban, ¿sí?, al creyente, sobre todo al creyente griego, al creyente extranjero, al creyente gentil, que de alguna forma desviaba de lo que Pablo originalmente había enseñado. Bueno, si lo quiero llevar a un plano un poquito ilustrativo, es como que usted, y suele pasar, cuando usted por fuerza, matricula a su hijo en otra institución propiamente de la que lo ha tenido por algunos años y que usted sabe que ha salido muy bien capacitado, uno corre un riesgo. Cuando uno, por ejemplo, si se cambia de casa y busca por la distancia un lugar donde nuevamente matricular a sus hijos, uno sí puede correr el riesgo de que en vez de que el muchacho continúe con su aprendizaje,
se limite o hasta retroceda. O lo que fuera peor, uno puede llegarse a topar con cierto tipo de maestros que hasta malogren el estudio o en la parte pedagógica malogren al estudiante. Y ese riesgo, obviamente, usted, que si está preocupado de su hijo, lo va a detectar. Lo detectará ¿en qué momento? Lo detectará cuando le revisa la tarea al muchacho. Y usted dice, oye, pero eso no te mandaban como, o esa tarea no es semejante como las que te mandaban en tal entidad. O no te veo estudiar como antes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que que no te. Y revisa. Uy, pero si no te mandan tareas, no te mandan lecciones. Allá te hacían cortar el editorial, te lo hacían transcribir a mano. Y acá no hay. O sea, uno comienza a cotejar y a la larga uno comienza a sacar conclusiones. Y ahí determina si ha sido beneficioso o no, posiblemente, el cambio. ¿Sí? Ahora, ¿qué comenzó a pasar, mi amado hermano? Sí. En Jerusalén, muchos a quienes no se les había dado la orden de que salgan guiados por el Espíritu Santo, como sí lo fue Pablo, Silas, Bernabé, de manera inicial hasta un tiempo Juan Marcos también, pero en un determinado tiempo abandonó la obra, pero bueno, eso es otro tema. Es decir, si hubieron hombres de Dios que fueron de alguna forma enviados por el Espíritu Santo para capacitar, ¿sí? ¿A quiénes? A todos aquellos que el apóstol Pablo les iba evangelizando. Pablo tenía la buena cualidad de evangelizar, ganar almas para Cristo y quedarse cierto periodo de tiempo en esos lugares tratando de afirmarlos en la fe, y luego cuando veía que alguien destacaba, sí, que posiblemente eran las personas con mucho más, un poquito más de, diríamos, de apego a las cosas espirituales, los establecía, guiados por Dios obviamente, los establecía como ancianos o como líderes de una determinada congregación. Por lo general, sí, se utilizaban a los hogares como los pequeños lugares donde la gente iba y se instruía en el Señor. Pero sin embargo, mis amados hermanos, hubieron en su debido momento hombres que salieron a hacer esta obra sin consentimiento del Espíritu Santo. Estos eran los denominados judaizantes y eran cristianos. Eso es lo más curioso. Eran los cristianos judaizantes. Enseñaban a los cristianos extranjeros, mire que le pongo ese término más fácil, aun cuando en la Biblia se dice cristianos gentiles. Comenzaron, mi amado hermano, si estos cristianos judaizantes comenzaron a introducir, primeramente a salir a hacer una obra que Dios no los había llamado. No los había llamado. Y segundo, comenzaron a enseñar ritos de la ley, ¿sí? Porque no había más textos bíblicos que usar. Ritos de la ley como prácticas obligatorias para los creyentes extranjeros. Hasta el punto en que trataron de minimizar el acto de Cristo, es decir, la salvación en la cruz, por ciertos rituales, como para darle la tonicidad de que para poder ser salvo no bastaba solamente el acto propio de la fe. Uno de esos actos que es el más sonado o es el más remarcado era la circuncisión. La circuncisión. Si bien es cierto, no es tema en esta noche hablar acerca de aquello, pero a breve rasgo se podría decir que la circuncisión era un pacto establecido por Dios en los tiempos de Abraham, para poder darle sobre ese pacto, sobre ese ritual, garantía de que Dios cumpliría su promesa y de que quienes adopten ese acto de circuncisión formarían parte de esa promesa. Esto, mi amado hermano, obviamente se hizo ley, ¿sí? Luego se habría de hacer ley en el libro del Éxodo, cuando Dios dé sus mandamientos, y era obviamente para el pueblo judío, esto era diríamos así, era una prioridad a la hora de manifestar su fe para con Dios. Ahora bien, el pueblo gentil o el pueblo extranjero, nada de aquellas costumbres. Se creó un conflicto tan grande esto, porque Pablo obviamente detectó esta anomalía, que
estableciera el primer concilio de la iglesia. Y eso lo tenemos reflejado, mis amados hermanos, ¿sí?, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta situación, mi querido hermano, diríamos que se volvió en el punto, ¿sí?, dicen algunos, en el ojo del huracán, ya que Pablo consideraba de que se estaba, en este caso, perjudicando la doctrina que estaban recibiendo los extranjeros. Muchos judíos, sin la orden del Espíritu Santo, se habían por sus propios medios, se habían trasladado a muchas de las iglesias que Pablo iba fundando. ¿Pero para qué? Para darle, diríamos, o para completar, sería, creo yo, la expresión más acertada, para completar lo que Pablo aparentemente no había dejado establecido. Esta situación, mi amado hermano, conllevó, obviamente, sí, a un colapso, porque, y usted no me va a dejar mentir, si usted escucha a muchos predicadores, o si usted frecuenta muchas iglesias, que creo que sería el ejemplo más apropiado, si usted frecuenta muchas iglesias, porque yo sí puedo darle fe de que muchos de los creyentes divagan por las iglesias, ¿sí? Yo no es que de pronto los detecto como personas, diríamos así, que no sean cristianas, no, lo son, pero son cristianos muy inestables. Y por lo general, diríamos que cuando una persona, un creyente, se congrega, no sé, una semana en un lado, otra semana en otro lado, o la otra semana en otro lado, y la otra semana en otro lado, mi amado, no tiene, por su forma desordenada diríamos, de poder tratar de cumplir la ordenanza de Dios que nos pide que debemos de congregarnos, mi amado, como reciben diversidad, en el sentido, diríamos, no positivo, sino negativo. ¿En qué aspecto? Diversidad de doctrinas, porque no todos, penosamente, de primer plano, no todos manejan la sana doctrina. Y eso hay que ser muy consciente. Encontrarse con buenas congregaciones, es decir, buenos liderazgos, hermanos, son contados con los dedos de la mano. Un aspecto muy negativo de muchos líderes espirituales es que no se preparan. Esa es la cruda realidad de nuestro contexto actual en la vida cristiana. Muchos no se capacitan, muchos no estudian, muchos no se preparan. No es que minimizo la obra del Espíritu Santo. Amado, yo como pastor le podría decir que el ministerio que Dios me ha dado, si el Espíritu Santo no está ahí, mi pastorado se viene abajo, porque solo estaría enseñando letra muerta. Pero yo entiendo por la Escritura, como Pablo le dijo a Timoteo, que nosotros, sobre todo los que precedemos delante de las congregaciones, debemos de presentarnos a Dios como obreros aprobados. ¿Qué es lo que te quiero, por ejemplo, hoy recomendar, sobre todo a los líderes que posiblemente me escuchen a futuro cuando estos videos se suban al YouTube? Si Dios te llamó, que no lo dudo que te haya llamado, si Dios te llamó de una forma indocta, es decir, te llamó sin conocimiento, luego de que Dios te llamó sin tú tener conocimiento, porque Dios puede hacer eso, Dios es soberano, mi amado, una vez que Dios te llama, tú tienes que buscar la doctrina para poder prepararte para el desafío que Dios te ha dado. Lo irresponsable sería que Dios me llame, yo no sepa ni papa de la Biblia, mi amado, y que me cruce de brazos. Eso sí sería una irresponsabilidad. Si Dios te llamó, entonces con ese llamado y en fe, como lo recibiste, busca y capacítese. Y capacítese. Busque, mi amado hermano, el alimento y desháznese para que cuando, eso sí, porque del tiempo del llamado al tiempo de ejercer ese llamado, Dios, mi amado hermano, que es un Dios de orden, Dios te dará, ¿sí?, el espacio para que tú, cuando ya ocupes el cargo, estés debidamente capacitado. ¿Sí? Y voy a otro escenario. Si tú ya tienes conocimiento, si tú ya eres un cristiano que has estado en la banca aprendiendo, esforzándote, mi amado, obviamente prepárate, come Biblia, come la palabra de Dios. Y si Dios te llama al pastorado y ya tienes el conocimiento, bien por ti.
Porque mientras más te has preparado, también más, diríamos, rápido será tu ejercicio del ministerio que Dios te ha otorgado. O sea, ese consejo va como un paréntesis aparte de esto, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la escritura, mis amados hermanos, venga conmigo, por favor. Es necesario ir al libro de Hechos, como les mencionaba, al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Venga conmigo, por favor, ¿sí? Para poder cotejar lo que dice, lo que dice la escritura, lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, déjeme ubicar aquí, por favor, en la Biblia, que estoy utilizando la Biblia en internet, ¿sí? Aquí estamos. En el capítulo 15, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, usted ya verá ahí como prefacio justamente el dato que le anticipaba. El concilio. Ahora, ¿qué cosa es un concilio? Un concilio básicamente, muy sencillo y de manera sencilla, es una reunión, ¿sí?, de ancianos o de líderes espirituales, en el caso obviamente religioso, para poder tratar asuntos propios, ¿sí?, de la iglesia o de la doctrina o de todo aquello que sirva para la edificación de la grey o del rebaño del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que causó este primer concilio? Es decir, ¿qué lo provocó? Justamente todo lo que le dije. Muchos judíos sin permiso del Espíritu Santo, porque debemos de recordar que Pablo, para poder ejercer su ministerio, fue ungido, fue separado y llamado por el Espíritu Santo para ir a los gentiles. Pero estos otros salieron sin consentimiento alguno. Ahora bien, ¿qué? Y le había dado la referencia de la circuncisión. Versículo primero voy a leer, capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñando a los hermanos, ojo, la pregunta es, ¿quién los mandó? Nadie. Se tomaron atribuciones, o por ahí, como se suele decir, pensando que hacían un bien, hicieron un mal. Yo sí he visto a mucha gente que dice, mi hermano, lo que pasa es que como vi la necesidad, lo hice. Y yo digo, bueno, no quiero ofender a nadie, pero yo escucho de todo un poco, ¿no? Y en una oportunidad escuché, y obviamente no quiero ser, no quiero ser de pronto ofensivo, pero a veces la gente cree escuchar a Dios, y en su creer escuchar a Dios hacen cosas buenas, pero aún hasta para hacer el bien, mi amado hermano, hay que saber a quién uno obviamente lo hace. No con esto digo que hay que hacer acepción de personas. No, le hago el bien al que se lo merece, y al que no se lo merece no le hago el bien. No se trata de eso. Se trata, mi amado hermano, de cuando Dios te dirige y cuando Dios no te dirige. De eso se trata. Yo he escuchado a muchos decir, hermano, uy, sí, yo ayudé a fulano, pero usé el diezmo para ayudarlo. Chútica, se fue en contra de la palabra. Así de sencillo. Cuando quieras hacer buenas obras, hazlo con tu dinero. Hazlo con lo que te sobró a ti, no con lo que pertenece. Cristiana dice, yo no doy los diezmos, pero yo prefiero jalarla debajo a los pobrecitos debajo de un puente. Mi amado, ¿quién te dijo a ti que tú administres el diezmo? Para empezar, por lo menos por la Biblia. Mira que estoy dando un ejemplo económico porque es muy peculiar ver esto. Ahora, en otros escenarios bíblicos también pasan muchas cosas que uno aparentemente piensa que al hacerlos Dios está aprobándolo, pero no es así. Es como aquellos hermanos que también de manera, diría yo, de manera muy emocional, escuchan en una conversación de que fulanito está afectado por un espíritu y dice, vamos para liberarlo. Y yo te pregunto, ¿quién te dijo que uno se tiene que mover a liberar demonios así porque sí? No digo que no se lo hace, se lo debe de hacer, pero se lo debe de hacer en el orden y en el mandato de Dios. Porque si lo haces de manera acelerada, emocional sobre todo, te puedes meter en camisa de 11 varas. Yo conozco hermanas que han ejercido un ministerio de liberación donde Dios no las ha mandado, y he visto
el penoso resultado de que han salido de escenarios como estos, perturbados de la mente. No han perdido en su totalidad la razón, pero están perturbados de la mente, donde no piensan con claridad y han quedado afectadas o afectados, donde se nota que tienen una falencia mental. ¿Pero por qué? Dirá cualquiera. Pero si fue a hacer algo bueno, sí. Pero, mi amado, hasta para poder hacer el bien hay que pedir, en muchos de los casos, o en casos que lo hay que primero, mi amado hermano, pedir dirección de Dios. Jesús lo dijo a sus discípulos, que vendrían tiempos, mi amado, en que este género, hablando de los endemoniados, no es el tema, pero estoy tomando referencia solamente, donde para ir a libertar ciertos de demonio hay oración y ayuno, pero hay mucha gente que se salta el canon bíblico y va directo, sí, porque dicen que tienen el ministerio de la liberación y entran, amado hermano, y a la verdad empobrecen el evangelio, porque ni lo libertan y ellos se vienen con demonio por dentro, o afectados, sí, con algún tipo de acechanza demoníaca. No poseídos, pero sí influenciados. Ahora bien, en el concilio, como lo dice la Escritura, venían, dice la Escritura, ciertos judíos que enseñaban a los hermanos. ¿Pero qué les enseñaban? Mira lo que dice el versículo primero. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, mira, no podéis ser salvos. No quiero adentrarme mucho en el tema, porque he desprendido esto de Gálatas, pero usted ya podría sacar sus conclusiones. Estaban limitando la obra de Cristo para que resultara eficaz circuncidándose. Es decir, acepta a Cristo, está bien, por la fe, bueno, está bien. ¿Ya soy salvo, hermano? No, todavía no. ¿Ya lo aceptaste? Sí, ahora vamos a la circuncisión. Ya cuando lo circuncidaban, entonces, ahora sí eres salvo. ¿Por qué? Porque lo eres por medio de la fe y por medio de la ley. Esto llegó a tener tanto apogeo, creció tanto, que llegó un momento en que se le escapó de las manos. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿A qué hermanos? A los hermanos extranjeros o gentiles. Porque Pablo les decía una cosa y venían estos y les predicaban otra cosa. Imagínate que si tú tienes la mala costumbre de ir un lado aquí, otro lado allá, otro lado acá, otro lado al otro lado, imagínate que allá, y vamos a suponer que en todos se hayan puesto de acuerdo a predicar de una cosa, solo de una cosa. Y bueno, vamos a hablar acerca de los dones espirituales. El uno te dice, hermanos, para poder recibir el don del Espíritu Santo hay que entrar en ayuno, vigilia y todo lo demás. Perfecto. Amén, dices, perfecto. Listo. Te vas a otro lado. Hermano, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo simplemente es un acto de fe. Hay que creerlo y se lo recibe. Y ojo, la persona que ya vino de aquí y viene acá y dice, hermano, pero, y mira, a mí me han dicho, hermano, de que hay que ayunar y hay que orar. Ya ahí mira cómo se va, si me estás entendiendo, ¿no? Cómo se va descomponiendo. Y si ese mismo hermano se va a otra iglesia y le dice, el pastor le dice, hermanos, usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo desde el momento en que recibió a Jesús. Y uno dice, a ver, acá me dijeron que hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar. Acá me dijeron otra cosa y acá ahora me dicen otra cosa. Yo te pregunto, ¿quién tiene la razón? No quiero entrar en eso, solo estoy tomando referencias. Si tú quieres saber de qué se trata esto, ese tema en particular, vas a tener que congregarte y preguntarle a tu pastor. Mi amado, de esa forma, dando el ejemplo, los hermanos de los Gálatas comenzaron a sentir la confusión. Porque no solamente era eso, aparte era el ritual obviamente de la circuncisión, y obvio,
para poder llevar a cabo el ritual, esto también se lo hacía con otro tipo de liturgia. Porque a eso se acompañaban a veces sacrificios, a veces a eso se acompañaban, mi amado hermano, los pagos de los votos, porque era un proceso para llegar a la circuncisión. Tanto así que Pablo, en una oportunidad para poder llevar a un griego a ingresarlo en el entorno judío, Pablo se vio forzado de circuncidar y de pagar los votos. ¿A quién? A Timoteo. Eso en un estudio obviamente profundo ya de lo que es la circuncisión, uno lo considera, pero Pablo mismo cayó en este desfase. Y Pablo luego se los reprochará a la iglesia. Le dirá, ustedes me obligaron a hacer esto porque la ley ya caducó. Cristo es el nuevo pacto. Mis amados hermanos, todo esto, terminando de leer, porque quiero llegar a la conclusión de este concilio. Luego, mi amado hermano, como dice el verso 7, mira cómo se perturbó la estabilidad de la iglesia. Dice en el verso 7, y después de mucha discusión. ¿Por qué? Porque los líderes, tenían ciertas diferencias en cuanto a lo que por costumbre la ley enseñaba y la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Que ellos la tenían obviamente sí grabadas en su mente y en su corazón. Y dice la Escritura, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y claro, con Pedro pasó algo muy particular. Que Pedro estaba predicando, ni siquiera se bautizaron en agua y ya el Espíritu Santo los había bautizado. Directo. El Señor se saltó todo el proceso. Es que Él es soberano. Pero de acuerdo a las normativas humanas, ellos les estaban dando otro tipo de énfasis. Y Pedro, amado hermano, se compromete obviamente a que esto pueda tener el término no de acuerdo a la tradición o a los ritos, sino conforme a la sana doctrina. Pero Pedro no tiene la última palabra. Luego tendrá que hablar el líder, el máximo líder de la iglesia, el cual lo era Jacobo o Santiago. Sí. ¿Quién era él? El hermano en carne de Jesús. Ya que cuando uno avanza, por eso le doy hechos para que usted lo lea minuciosamente luego de que termine este estudio. Cuando uno, mi amado hermano, avanza en la lectura de la palabra, dice la Escritura en el versículo número 13, y cuando ellos callaron, porque luego de que dio el testimonio Pedro, como se daba el orden de que cada quien hable en su debido tiempo, primero lo hizo Pablo, luego lo hará Pedro, luego vendrán unos testimonios y luego vendrá Jacobo como el máximo líder de la iglesia. Dice la Escritura, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, él es el que va a tomar en Dios la última palabra y por ende ordenanza. Varones hermanos, y ahí tomará la referencia de Simón. Todo lo dirá. Y luego dirá, versículo 19, mira cómo él pone el punto final en la resolución de lo que se tenía que hacer. Verso 19, por lo cual yo juzgo, es decir, yo voy a establecer un juicio que deje finiquitado cómo debe de ser el evangelio entre los gentiles o entre los extranjeros. Yo juzgo, dice él, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, que no se los perturbe con una doctrina de la ley a los que viven por la gracia. Dice en el versículo número 20, sino que se les escriba, eso sí, de estas tres reglamentaciones, dice aquí, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que eso era muy frecuente en aquella época, que se aparten también de ¿qué? De la fornicación y de comer sangre o ahogado, que era sí, lo común también en aquel entonces. Mi amado hermano, y en el verso 22 todos concluyeron. Mira lo que dice. Entonces les pareció bien a los apóstoles, bien a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y ellos serían los encargados, juntamente con quienes ya estaban previamente designados, en esparcir la verdadera y sana doctrina.
pero el mal ya estaba hecho. Ese es el problema. Eso es más o menos como cuando uno tira el chisme, o el cuento, o la murmuración. Que luego que después han dicho muchos a manera de anécdotas, que tirar una murmuración, o una mentira, o un chisme, es como tratar de subir una loma a un cerro en la punta, ponerse allí, coger un saco previamente que ya ha sido llenado por plumas de gallina, ¿sí? ¿Sí? Que son las más ligeritas, y desde arriba esparcirlo y dejar vacío el saco. Supongamos que esta acción sea el murmurar, o sea el hablar mal del hermano o de la hermana o de la iglesia. Esa persona que hace esta acción es como que esparce esto desde un monte. Dirá cualquier hermano, pero el hermano que murmura se puede arrepentir. Sí, es verdad. Pero el hermano que murmuró o que habla mal de la gente o miente, luego de que se arrepiente, tiene que enmendar lo que ha hecho. Porque de lo contrario su arrepentimiento es nulo. Imagínate que tú te hayas hurtado de la casa de la vecina algo que no es tuyo, sino de la vecina, y en tu casa le pides perdón porque te le trajiste, no sé, porque le prestaste la plancha y nunca se la devolviste. Y le dices, Señor, perdóname porque tengo la plancha de la vecina, la tengo ya como un año, Padre, perdóname. Y tú sientes de Dios que te ha perdonado y dices, ay, gracias, Señor. Y al día siguiente coges la plancha de la vecina, sacas tu ropa y vuelves a planchar y la plancha se quedó en tu casa. ¿El arrepentimiento fue sincero? No. Tienes que coger esa plancha e irla a devolver. La persona que bota una murmuración luego de que la esparce, Dios le dice, ahora te pido, que tú que has sentido mi perdón, que vayas y recojas todas esas plumas. Quien las esparció dirá, eso es imposible poder recoger todas. Exacto. Posiblemente llegues a llenar 3/4 del saco, pero no todo el saco. El daño que provocaste se hace irreparable. Siempre habrán plumas que no podrás recoger. Y eso pasa con las malas doctrinas. Cuando alguien, amado, por no ser ordenado, anda de aquí para allá y crea cualquier tipo de predicación, mi amado, así alguien después le hable la verdadera doctrina, como él ya está malogrado en su entendimiento, él dirá, mira, tiene lógica lo que me estás diciendo y veo que hasta la Biblia la usas, pero no sé, pero yo no sé a quién creerle, o simplemente no, yo creo que me quedo con la de fulano, y de pronto el de fulano, el comentario o la prédica de fulano está totalmente equivocado. Y ahí está, y ya el daño está hecho. Amados hermanos, cuando vamos pues a la Escritura, y volviendo obviamente a la carta de Gálatas, capítulo 1, Pablo estaba asombrado por el daño que se había hecho. ¿Qué dice el texto? Estoy maravillado, no porque estaba contento, sino porque se sentía, digamos, asombrado, pero con ese asombro que te pasma, que te paraliza. Como cuando a veces tú entras rápido en el cuarto de tu hijo y lo ves que está en internet viendo una tontería. Y dices, pero hijo, yo nunca pensé que usted... Así, más o menos. Estoy maravillado, dice la Escritura, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, y mira que ahí hace énfasis, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora, si me voy propiamente al tema de los cristianos judaizantes, podría ser que ese tipo de evangelio a ellos los haya hecho creyentes o cristianos, ¿cómo te podría determinar? Legalistas. Que de esos hay bastantes. ¿Sí? El cristianismo que quiere observar las leyes del Antiguo Testamento como ritual de culto, mi amado, son cristianos, aun así tú me digas que no, son cristianos legalistas. Así te lo digo. Sencillo, no me voy a atar mucho en esto. ¿Sí? Un creyente que quiere observar que el día sábado, pero es creyente, es cristiano y quiere observar el día de reposo, es un creyente legalista.
Lo que ellos no saben es que si quieren observar, así sea un mandamiento de la ley, en ese ritual, en lo que es lo ritual, Dios dice en su palabra que el que quiere observar uno tiene que de ley apegarse y cumplirlos todos, porque de lo contrario no sirven. La ley establecía cumplir toda la ley, no una parte de la ley. Si estamos bajo la ley, mi amado hermano, entonces la salvación por gracia y por fe no tiene su eficacia. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Eso por un lado. Por otro lado, otros dicen, y aquí sí no hay fundamento bíblico con respecto a esto, pero sí habían en los tiempos, hay una referencia tan solo, sí habían, mi amado hermano, en los tiempos de la iglesia primitiva, corrientes o tendencias, ¿sí?, con respecto a cierto tipo de conocimiento llamado gnosticismo. Habían dos corrientes filosóficas que promulgaban la comodidad del ser, que promulgaban el bienestar del hombre, eran muy humanistas, y que todo aquello que no se llegaba a entender o a captar por la razón tenía que ser desechado. Y muchos, esta corriente, ya si yo lo digo, obviamente ya muchos la van a reconocer, otros obviamente no, pero esta corriente, sobre todo cuando Pablo fue a Atenas, pudo de alguna forma verla en su apogeo, pudo analizarla y al mismo tiempo pudo en Dios confrontarla. Estoy hablando de los acerca de los estoicos y de los epicúreos. ¿Sí? Yo sé que para muchos este tipo de términos son nuevos, ¿no? No voy a entrar, obviamente por cuestiones de tiempo, no voy a entrar a discernirlas, pero estas corrientes griegas, mi amado, comenzaron a tener su auge. Estos, mi amado, comenzaron diríamos, a denominarse como personas filósofas. Y esto a la larga también, dicen algunos, fue lo que afectó a la iglesia de Gálatas. Siendo una iglesia rodeada por mucha gente de gran desarrollo mental, comenzó a acoplar la doctrina de Cristo al humanismo. Y eso es muy peligroso. Porque si algo Jesús enseña como base en la doctrina, es que la carne como tal no necesariamente es la complacencia, ¿sí?, de lo que el Santo de Israel nos demanda para poder vivir vidas cristianas en santidad. Más bien, si usted me lo pregunta a mí, si algo contrarresta el Evangelio de Cristo es la carnalidad del hombre, hablando de sus concupiscencias, de la satisfacción, ¿sí?, impropia de mi carne, no de la propia, no de la legal, de la que sí debo de satisfacer. Yo, por ejemplo, debo de satisfacer en cuanto a las necesidades de mi carne, ¿en qué? En el vestido, ¿sí?, en la salud, ¿me explico? En el comer, obviamente en el comer legítimo, en el poder darle el descanso meritorio. Pero si yo comienzo a poner por encima de lo normal excesos, entonces hago que el evangelio se haga un evangelio humanista. Y allí, mi amado hermano, puedo entorpecer la sana doctrina. Ahora bien, cuando vamos ya al versículo 6 en la parte final, mi amado, Pablo los exhorta diciéndole, ustedes han seguido un evangelio distinto o diferente. Y ahí Pablo hace la aclaración. No que haya otro, ¿ah? ¿Por qué? Porque el evangelio hay uno solo. Por eso es que sí nos extraña en la actualidad que surjan ministerios, que surjan iglesias con unas variantes tan profundas del evangelio, y digo variantes tan profundas dentro de lo que es la doctrina, que a veces uno hasta se espanta, que desde que uno entra uno ya ve que algo anda mal.
por lo menos el que ya tiene la sana doctrina, la única, porque hay un solo evangelio, no hay varios, pero cuando uno ya ve que hay variantes profundas, uno hasta cuando ingresa puede detectarlas. Yo me recuerdo que en mis primeros años de cristiano, cuando me invitaban a algunos lugares, yo decía, uno ingresaba a la iglesia del Señor, pero, y yo decía, al inicio no me había fijado. Yo me senté, me invitaron obviamente adelante a predicar en mis primeras oportunidades que Dios me usaba. Y a mí sí me chocaba, no tenía ni la experiencia obviamente ministerial, ni tenía obviamente el recorrido que a uno a Dios le hace experimentar. Yo una vez llegué a una iglesia y comencé a predicar, pero ya en la prédica como tal, no me había fijado, le cuento. Miro a un lado, miro al otro lado y yo digo, todos los hombres del lado derecho, todas las mujeres del lado izquierdo. Eso ya como que por la mitad del culto. Y me perturbó el espíritu. Algo me hizo sentir una incomodidad. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta forma tan peculiar de? Solo le doy ejemplo, no voy a ahondar en nada de esto. Solo le doy ejemplo. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Uno sí detecta. Uno dice, pero ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué así? Y son, mi amado hermano, obviamente, en cuanto a doctrinas, son situaciones que no se ajustan a la gracia. No se ajustan al verdadero evangelio de Cristo. Solo como para darle un ejemplo, obviamente. Pero hay muchas cosas, hermano, que predominan en ciertas iglesias. No necesariamente porque la Biblia se los exija, sino porque la denominación lo ha establecido. Y allí es donde penosamente pesa más las ordenanzas de la denominación que la propia doctrina del evangelio. No, hermana, es que si usted no se pone, no quiero pelearme con nadie, pero no, es que si usted no se pone un velo, no puede. Porque la Biblia dice que las mujeres les es deshonroso. Hermano, si usted no aprende a leer la Biblia y no la discierne con sabiduría, hermano, usted siempre, usted no encontrará en Cristo un escalón para subirse, sino que encontrará una piedra para tropezar. Me recuerdo tanto que en ciertas iglesias también se suele enseñar de que la mujer se salvará engendrando hijos. Lo dice la Escritura. Y por allí las hermanas no planifican la familia. Las hermanas no se ligan. Las hermanas tienen hijos y disculpen, no quiero ser ofensivo, pero como cuisito. Tienen un chorrón de hijos. Donde el último de los hijos no conoce lo que es ropa nueva. Porque todo lo viene heredando desde el primero hasta el último. Y claro, porque se le ha enseñado de que la mujer se salvará engendrando hijos. Mi amado, qué ignorancia de la palabra. Desde el término como tal, engendrar no es concebir. Eso tiene otra connotación, eso tiene otro tipo de interpretación y otro tipo de enseñanza para la iglesia. Pero vuelvo y repito, uno detecta. Mi querido hermano, y Gálatas estaba de alguna forma contaminado. ¿Quién había hecho semejante daño a Gálatas? Pablo se asombra y les dice en el verso 7, no hay otro evangelio, hay uno solo, sino que algunos, ese era el mal, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso número 8. Y Pablo, mi amado hermano, me encanta porque Pablo, él mismo se pone en balanza. Él mismo, diríamos que se transparenta. Y él hace saber en el verso 8 diciéndole, si yo mismo, el que en Dios les puso por la ayuda divina la semilla del santo y correcto evangelio, dice, mas si aún nosotros, y ahí encerró a todo el liderazgo de la iglesia, a los apóstoles, a él mismo, o un ángel del cielo, mira cómo mucha gente por ahí
Bueno, no quiero entrar en tanto detalle, pero mucha gente puede decir, hermano, estuve soñando que un ángel venía y me dijo tal cosa. Y como me lo dijo, entonces, ahora sí, hago esto. Yo he escuchado tantas cosas en el ministerio, amado hermano, que es de vigilia esto. Yo he escuchado a mucha gente que dice, hermano, ahora sí voy a venir para servir al Señor en el área del evangelismo. Digo, ¿cómo así, hermana? Es que el Señor me hizo soñar que venía fulano, que venía un ángel, un destello de luz, que me dijo, que me decía que ahora sí el Señor me había dado el ministerio de la evangelización. Y yo me quedo, hermana, ¿cuántos años tiene usted de conocer al Señor? Bueno, ya tengo como 12 años, pero el Señor ahora me ha hablado. Digo, 12 años. Y viene recién a querer en Dios hacer la voluntad de ir a evangelizar porque soñó, porque vio a un ángel o porque recibió una revelación de que ahora sí. Y digo, ¿y que la palabra no lo dice? O sea, la palabra no tiene el peso. ¿Acaso no son las palabras? Ahora, ponga en balanza. ¿Qué palabra vale más? ¿La del ángel o la de Jesús? Ya, por ahí vamos. Por ahí vayamos. ¿Qué palabra tiene más peso? ¿La de un ángel o la del Salvador Jesucristo? Yo sé que todo cristiano me dirá, la de Salvador, pero hermano, ¿y por qué no le haces caso entonces? ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué estás esperando una revelación, un sueño? Mira, hay gente, mi amado hermano, que créame que está peleado con la Biblia. Pero va a la iglesia supuestamente y lleva la Biblia. La lee, pero está peleado con la Biblia. Porque le hace caso a cualquier persona, menos a lo que dice la palabra de su Dios. Mis amados, y allí Pablo se expone y dice, si aún nosotros, o si un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente. Imagínate que tenga, no sé, que haya una situación asombrosa y que puedas ver a algún arcángel, no necesariamente Miguel ni Gabriel, otro de los muchos que tiene el Señor, y que se te presente y que tú allí de pronto hasta orando, clamando, sientas esa presencia de luminosidad y ese ser te diga, siervo de Dios. A ti se te dice, calla, no prediques, guárdate en tu casa y desaparezca. Pregunto, ¿qué harías? ¿Qué harías, mi amado hermano? ¿Qué harías? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más, mi amado hermano? ¿La palabra o el mensajero que te dijo que te quedes en casa y que no prediques el evangelio? ¿Qué pesa más? Eso, justamente eso, es lo que mucha gente cristiana sopesa. Y dice, no, la revelación, hermano, la revelación, es la revelación. Y se olvidan de la revelación profética más segura, a la cual haremos bien en oír y en obedecer, la palabra de Dios. Amados, y Pablo les dice, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y el término en español, en nuestro entender, es sea maldito. Anatema es maldición. Sea maldición, sea maldito. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea quien sea. Mira, digamos así, si yo perturbo el evangelio, mi amado hermano, sea yo desechado. Si mañana, Dios no quiera, se me meten por ahí, dice el chamuco, como dicen los mexicanos, y te digo que la sangre de Cristo no te limpia de todo pecado, mi amado hermano, hazme un tacho, quémame, hazme ceniza y bótalo en el muladar más grande. Porque estoy hablando piedras. Estoy predicando algo diferente. Muchas iglesias, mira, ay Señor amado, bien digo, me pasaría vigilia entera
mi costumbre no es murmurar de las iglesias, pero mi costumbre sí es defender la sana doctrina. Muchas iglesias se están volviendo a bautizar. Vuelven a bautizar a los hermanos. Como que si el primer bautismo, hablando del bautismo en agua me refiero. Vuelven a bautizar. ¿En qué cabeza, mi amado hermano? ¿Con qué atribución? ¿Con qué derecho bíblico lo hacen? Volver, mi amado hermano, a bautizar. Para muchos es algo insignificante, pero para mí, mi amado, es algo de fondo. Es como que me vuelvan a hacer la oración de recibir a Cristo. Es decir, que la primera vez que hice no valió. Es absurdo. ¿Con qué intención lo hacen? Ese es el punto. ¿Con qué intención lo hacen? ¿Qué buscan volviendo a bautizar al hermano? Es que lo bautizan en las normas y en este caso en las tendencias del ministerio, mas no de Cristo. Ay, hermano, pero yo ya me bauticé, hermano, el día que me entregué a Cristo, pasó 3 meses, recibí que me bauticé de todo corazón. Sí, es verdad, eso lo hizo allá, eso era la iglesia de allá, pero aquí nuestra regla, nuestra denominación obliga que usted tiene que bautizarse para... ¿Qué dice la Escritura? Una fe, una doctrina, un solo bautismo, un solo Dios, no hay más. ¿Por qué enseñan un evangelio diferente? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿O es que acaso lo están usando como una novedosa forma de captar la atención? Porque hay muchos creyentes, eso sí, hay muchos creyentes que dicen, uy, hermano, ¿por qué no hacemos un rebautismo? Adaptan cosas del mundo. Oye, hermano, volvámonos a casar. ¿Qué? No valió el primero. Yo sé que podría renovar los votos en el sentido solamente, ¿cómo te lo puedo decir? No literal, sino en el sentido figurativo de un matrimonio que de pronto hace 50 años cumpliendo en las bodas ya de oro, le dicen, ¿verdad? 50 años, como para simplemente tener un pretexto para celebrar la fiesta. Pero eso en el aspecto humano, pues, hermano, en el aspecto humano, no en el aspecto espiritual, jamás. De hecho, si usted quiere celebrarse su cumpleaños 5 veces en el año, celébreselo. Si usted tiene dinero para hacer la fiesta, celébreselo 5 veces, 10 veces, si quiere cada mes, celébreselo. En la parte humana, pero no en la parte espiritual. Pero la gente adapta costumbres humanas al evangelio, mi amado, y allí es donde, mi amado, perturban la sana doctrina, malogran. Amados hermanos, dice la Escritura, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Verso 10, y aquí Pablo va a la mano, guiado por el Espíritu Santo, como que mete el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque él sí sabía por qué Gálatas le agradó recibir ese evangelio distinto, diferente. ¿Por qué? Y aquí dice, Pablo le va la mano. Aquí es al buen entendedor pocas palabras. ¿Qué dice en el verso 10? Aquí está la respuesta de qué es lo que estaba pasando. Pues, primer punto, cada pregunta es una, le podría decir, es una respuesta escondida en cada pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Primera pregunta que tiene respuesta. ¿Por qué Gálatas había recibido un evangelio distinto? Sencillo. Porque estaba buscando el favor ¿de quién? ¿De Dios o de los hombres? De los hombres. Estaba buscando el agradar a los hombres. Como aquellas de pronto tendencias cristianas. Mira que hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, antes de que Dios me llame al pastorado, un grupo de hermanos jóvenes
en su afán de querer tener un negocio cristiano, se les metió, no sé quién, porque ellos no tenían esa doctrina, eso se los confirmo, no tenían esa tendencia, pero se les metió a hacer una peña cristiana, que obviamente luego terminó en mundana, y se llamaba, eso lo hicieron en una parte del norte de Guayaquil, y se llamaba de Jehová. Era un lugar nocturno, donde obviamente se comenzó con música cristiana, pues no, y donde las bebidas eran coctelitos para poder maquillar el asunto. Yo te digo, eso encaja en el Evangelio. ¿Y qué hay de aquellos lugares donde supuestamente se enseña la doctrina? Pecado ir a una discoteca, donde no es pecado mientras no te emborraches, pégate tus copitas, pero no más. Yo digo, ¿dónde está el Evangelio? Si el Evangelio lo que lo hace distinto de cualquier otro tipo de religión o doctrina o secta es que a quienes forman el cuerpo de Cristo son una generación distinta. Pero hoy por hoy no es así. Hoy por hoy, si en el mundo se tatúan los jóvenes, en el ámbito cristiano también se tatúan. Si en el mundo se ponen aretes los chicos que no conocen del Señor, en la iglesia ahora también se ponen aretes. Yo pregunto, ¿dónde está entonces la diferencia? ¿Dónde está que el Evangelio es algo fuera de lo común? Pero no, el Evangelio actual muchas veces se ajusta justamente a esto, a lo que Pablo declara en Gálatas 1. Se ajusta al favor de ¿quiénes? De los hombres. El pecado en las iglesias no se habla. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo, mi amado hermano, cuando se trata de confrontar al hombre en el pecado, es ofensivo. Es ofensivo. El Evangelio es ofensivo. ¿Por qué te digo esto? Cuando uno va a la Escritura, ven conmigo por favor. Y cuando hablamos del asunto propio del Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo número 3, acompáñame por favor, vamos de primera mano allí. ¿Sí? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, ¿sí? Voy a ir un poquito más adelante del verso 16, que es el verso más conocido, creo yo, de toda persona. ¿Sí? Dice la Escritura, en el versículo número 19, lo tiene, 19 al 20, dice el Señor. Y esta es la condenación. Ahora Jesús obviamente, ¿se acuerda usted del tema de que una luz no se puede poner en oculto? Por ahí va el asunto. Dice, y esta es la condenación, Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, obviamente, porque sus obras eran malas. Hasta ahí, entendible. Porque el Evangelio del Señor es una cosa y el mundo vive en otra cosa. Pero el 20 es revelador. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, por naturaleza, ¿qué pasa? Mira lo que dice el versículo 20. Aborrece la luz. Por eso es que la gente no quiere venir a Cristo. Sencillo. Porque cuando ven el Evangelio y ven su forma de vivir, ellos dicen, no, pues, yo aquí tengo 3 mujeres. Ahora, si el Evangelio me dice a mí que las puedo tener a las 3, ¿dónde está la iglesia que me voy a congregar? ¿Dónde está? Eso es un evangelio diferente. Eso es lo que pasa en el Brasil, por ejemplo. Pastores cristianos evangélicos de una iglesia de una iglesia de comunidad gay, donde un pastor varón contrajo matrimonio con otro pastor varón. Es obvio que alguien que tiene la tendencia sexual de estar con personas del mismo sexo, es evidente pues que si yo les presento ese tipo de evangelio, que no sé qué Biblia usarán,
Porque la Biblia que yo conozco, la Biblia que a mí me adoctrina, me dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Ese es el Evangelio. Me guste o no me guste, ese es el Evangelio. El Evangelio es que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Si yo tengo la costumbre de mentir, es evidente que ese Evangelio me choca. Pero si alguien me enseña que no importa si se hacen mentiras, mientras sean piadosas, no hay problema. Yo digo, ¿dónde está ese Evangelio? Ese quiero yo. Es como muchos dicen, hermano, a mí me gusta esa iglesia porque ahí no exigen los diezmos. Perfecto. Ese es un evangelio diferente porque la Biblia dice otra cosa. Por eso es que mucha gente dice, allá yo voy. ¿Por qué? Porque allá no piden diezmo y allá va la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta, pues. Uy, a mí me gusta esa iglesia. ¿Por qué? Porque en esa iglesia el pastor nunca me dice nada malo. Siempre me habla de prosperidad, de que voy a prosperar, de que voy a tener negocio, de que mis hijos van a ser exitosos. ¡Qué lindo evangelio! Un evangelio humanista. Y la gente dice, ese evangelio me gusta. Y van para allá. Pero cuando el evangelio, que es la luz, y la luz siempre hará ver las tinieblas de tu vida, dice la Escritura, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ahí tienes la respuesta. Y hermano, yo le predico y no viene. Obvio, hay pecado. Cuando hay pecado, jamás va a venir a la luz. Tienes que orarle al Espíritu Santo de que lo redarguya de pecado. Cuando el Espíritu Santo toque a ese hombre o a esa mujer que tiene su pecado escondido o de pronto ya lo tiene visible, pero es tan cara dura que hasta lo defiende, ora porque solo el Espíritu Santo puede redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Solo Él puede romper esas cadenas. Y dice la Biblia, versículo número 20, y no vienen a la luz. ¿Por qué? ¿O cuál es la causa que los detienen? Para que sus obras no sean reprendidas. Así de sencillo. Por eso la gente busca hoy por hoy iglesias que se ajusten al estilo de vida de ellos. Si usted obviamente le es difícil poder escuchar de que tiene que dejar a la segundera para que se quede con la que se casó, usted dirá, uy, esa iglesia, a mí no me gusta ese pastor. No, ese pastor como que, uno no sé, como que no es de Dios. O sea, el pastor que te dice, tranquilo hermano, se tenga la segundera nomás, y a su mujer, mientras usted le dé todo, no hay problema. O sea, ese pastor sí es de Dios entonces. O sea, él sí es de Dios, porque te dice que continúes en adulterio. El pastor que te dice, no, tranquilo hermano, si usted quiere da, si no quiere no da, eso ya nace de su corazón. Ah, qué bueno. Entonces ese pastor sí es de Dios. El pastor que te dice, no predique, que se va a exponer usted con esos soles, tanta calor, no, mejor siga trabajando, siga diezmando, porque de pronto ahí sí se diezma, o siga vendiendo empanadas, siga haciendo talento. O sea, ese sí es de Dios. Porque en el evangelio, en ese evangelio, no hay demandas. En ese evangelio no hay exigencias. ¿Y dónde quedaron las palabras de Jesús? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y ese evangelio, ese no es bíblico. El evangelio, comamos y bebamos y mañana moriremos. Ah, ese es el que me gusta, hermano. Ese es el que yo ando buscando. De esos hay bastantes, hermano. Hay bastantes. De eso no tienes que irte tan lejos de tu casa. Puede ser que en la iglesia de la esquina lo encuentres. Pero en las iglesias donde se predica el verdadero evangelio, por lo general suelen ser iglesias vacías. Suelen ser iglesias donde la gente vive en santidad y donde las cosas se hacen de manera correcta. Ahí suelen haber pocos. Porque pocos son los que se salvan. Porque pocos son los que entran por la puerta angosta. Pero muchos son los que se van por el camino ancho. Esa es la verdad, mi amado hermano. Yo espero en Dios que hoy Gálatas capítulo 1
como lo dirá en el versículo 10 en la parte final, ¿qué quieres buscar? ¿Ese tipo de evangelio que agrada a los hombres, pero no a Dios? ¿O ese tipo de evangelio que trata solamente de encajar en el entorno, como lo dijo Pablo, o trato de agradar a los hombres? Mi hermano, lo que pasa es que si me hago hermanito, como dicen algunos, si me hago hermanito, hermano, después mis amigos se me van a burlar, me van a decir aleluya, yo no quiero eso. Mi amado, mira, ese es el menor de tus problemas. Así te lo digo. Eso de que te digan hermanito, ese es el menor de tus problemas. Tu mayor problema es que si mueres en tu pecado te vas a ir al infierno. Ese problema es el que tienes que resolver. Ese es tu gran problema. Mira, la gente hablará, seas hermanito o no seas hermanito. Igual la gente que le encanta moverla sin hueso, esa va a hablar, seas que andes con la Biblia o seas que andes con la botella. Igual va a hablar. Pero yo prefiero que hablen en contra de mí mintiendo, que me hagan basura y escarnio teniendo ellos la razón. A la larga, en los tiempos de angustia, ¿qué amiguito es el que te da la mano? Solo tu Dios. Y Pablo termina diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta aquí la lectura, mis amados hermanos, la enseñanza. Siempre Dios tiene algo nuevo, no porque es nuevo evangelio, es el mismo. Digo algo nuevo hablando de un mensaje preparado diferente al de ayer. El menú bíblico tiene 66 cartas. Y dentro de las 66 cartas, en cada una de ellas, mi amado, hay manjares. Manjares que a veces nos da gozo comerlos. Porque qué lindo es predicar. Y yo también lo hago. No me tenga como un predicador pesimista o de juicio. No. Yo creo en un evangelio equilibrado. Yo creo en un evangelio que bendice. En un evangelio que prospera. En un evangelio mi amado, que nos levanta. Pero también creo en un evangelio que me demanda. En un evangelio que me exige. En un evangelio que me limita a hacer muchas cosas, pero que también me da la apertura para hacer otras cosas, pero que le agradan a Dios, no a mi carne. Amados, espero que esta palabra haya podido tener cabida en tu corazón. Si así lo fue, no me lo agradezcas a mí. ¿Sí? Yo sé que en gratitud muchos dicen, pastor, linda la predicación. Hermano, yo solo soy un transmisor, nada más. Solo soy alguien que te hace saber lo que la Biblia dice. Puede ser que yo lo adorne con mis experiencias, pero son simplemente eso. Cosas que se adhieren, pero la esencia como tal, tú la tienes en tu mano, ahí está. Esa misma palabra que yo la tengo aquí, tú la tienes en tu casa. Si tan solo te volcaras a ella de todo tu corazón, mi amado, tú serás más usado que mí, más usado que cualquier otro predicador. Tú puedes ser, mi amado, mucho más excelente. Ya quisiera yo menguar y que se levanten unos 300 mejor que yo, mi amado hermano, y que los hay, te lo digo. Todo es cuestión de dejarse usar por Dios. Eso es todo. Dios usa estos estuches que no valen para nada, los usa para poder, mi amado hermano, allí depositar su Santo Espíritu. Tú eres ese buen depósito. Tú lo eres. Solo disponte, nada más. Solo agárrate de él. Van a hablar mal de ti. Vas a tener problemas con tu marido cuando lo quieras hacer. Vas a tener problemas con tus hijos. Vas a tener problemas con tu mujer. Pero, amado hermano, soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. No salgas corriendo a la primera llamarada de incendio. Más bien pídele al Señor que te haga pasar por las llamas, pero ellas no te quemarán. Eso es todo. Pelea la buena batalla de la fe. No te pongas a pelear con tu marido. No es tu marido el que te hace problema. Nuestro enemigo, amado, no es hombre alguno, no es el gobierno, no es el coronavirus, no es el COVID-19. Olvídate de eso.
La lucha del creyente son contra huestes espirituales de maldad, contra potestades que están en las regiones celestes, contra principados, contra gobernadores del aire. Claro, ese es nuestro gran enemigo. El mundo con su corriente y la carne con sus concupiscencias. Esos son mis enemigos. Al diablo, ¿cómo le gano la batalla? Resistiéndolo. Al mundo, con la fe en mi Salvador. Y a mi carne, a mi concupiscencia, ¿cómo le gano? Huyendo de ellas. Sencillo. No hay para qué complicarse mucho. El Evangelio es práctico. El Evangelio no es un caminar, digo yo, de espinas. De pronto se te puede hacer de espinas cuando te llenas muchas veces de prácticas inservibles que no tienen su eficacia. Mi amado, hasta allí el mensaje y oremos para que el Señor lo haga prosperar en